Hola Sara, Hola, muy buenas. bien, a la primera hoy. Qué bien, qué bien. Lo que pasa es que yo no te veo, ¿eh? ¿Tú me ves? Sí. Yo te veo. Yo a ti no te veo, pero bueno, a ver si ahora se nos arregla. Vale. Bueno, tú a mí me ves, ¿verdad? Perfectamente. Venga, pues arreglado, cuando tú digas, Muy bien. querida amiga. Bueno, pues vamos a empezar, que veo que la gente ya se va conectando, ¿vale? Es hora y Ujú. media, así que, bueno, si te parece, empezamos ya. Claro. Pues bueno, nos presentamos un poquito, Sara, ¿vale? Yo soy Inés, que soy psicóloga del grupo Forum Salud Mental. No estoy en un centro en concreto, sino que voy rodando. Eh, y Sara es psicóloga de Forum Pamplona, especializada en adicciones, TCA, juego patológico. Ujú. Y Exactamente, muchos exacto. frentes abiertos tenemos. Bueno, lo que nos pide la demanda, ¿no? También, que cada vez Eso el tema de es. la ludopatía y nuevas tecnologías y todo relacionado con el juego, cada vez hay Exactamente. más. Cada vez hay más y cada vez la edad de inicio es más temprana, cosa que es algo que también nos preocupa, ¿no? Un poco a los profesionales porque es algo que vemos cada vez a edades más tempranas. Gracias a Dios sí que existen recursos, ¿no? Para empezar con tratamiento, sea la edad que sea, pero es verdad que cada vez hay más acceso o hay, no sé, como estamos viendo mucho en las consultas este problema cada vez en gente más joven. Bueno, y que al final también que cada vez más estamos en un mundo pues muy tecnológico y el problema es que Exactamente. no se ponen límites, ¿no? Y no se hace una prescripción en Claro. muchas ocasiones. Claro, porque fíjate, de hecho, cada vez que lo que te digo, ¿no? Que la edad se va acortando, cada vez empiezan pacientes a una edad más temprana, sí que es cierto que la inmensa mayoría juegan a través de los dispositivos. Quiero decir, al final cada vez es menos habitual el ir a un casino o el ir a un lugar físico de apuestas deportivas y se está pasando cada vez más a la parte más tecnológica, sea tablet, móvil, ordenador, cosa que también puede dar lugar a un mal diagnóstico. Quiero decir que quizá muchas veces también vemos que hay un exceso, ¿no? de contacto con las pantallas, con las tecnologías, y no es que haya un problema de adicción a las tecnologías, es que hay un problema de juego patológico que es a través de estas pantallas. Exacto. Entonces, bueno, hay también que hilar, ¿no? Un poco fino y ver Sí, cómo, sí. qué es lo que le está Bueno, pasando al la paciente. dualidad, ¿no? También del diagnóstico. Exactamente, sí, hombre, por supuesto, podríamos estar ante una patología dual, ahí sí que habría que hacer. Bueno, nosotros al final en Forum siempre lo que hacemos, tenemos como un protocolo, ¿no? Cuando empieza un paciente nuevo, lo primero que hacemos es una primera visita, una primera sesión informativa en la que evaluamos al paciente sobre qué es lo que le puede estar pasando, ¿no? Y en base a esto ya iniciamos un tipo de tratamiento u otro. En esa primera consulta es donde vemos cuál es el problema. Si el problema es de adicción a las pantallas, de adicción al juego, de las dos, que como dices, ¿no? Podría ser una patología dual y también podríamos estar hablando de adicción a ambos, ¿no? A tener ambos trastornos. Y al final el tratamiento, bueno, dependiendo de lo que estamos hablando, tenemos un tipo de tratamiento u otro. Eso es. Pues si te parece, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Y vamos a hablar Venga. sobre qué es la ludopatía y qué señales, ¿no? Esta primera entrevista que podemos hacer desde Forum, cuáles también son las Uh-huh. señales que nos podrían Uh-huh. indicar que una persona tiene o está desarrollando una, una enfermedad o una adicción al juego. Bueno, al final la ludopatía todo el mundo lo conoce, ¿no? Ludopatía diagnosticado como juego patológico, al final es una adicción como otras tantas adicciones que conocemos, como la adicción a sustancias, la adicción a nuevas tecnologías, la adicción a compras. Bueno, la ludopatía es otro tipo de adicción, es adicción al juego y necesidad cada vez de gastar más cantidad de dinero para llegar a los mismos niveles, ¿no? Dijéramos, de satisfacción. Funciona exactamente igual que una adicción a sustancias, ¿no? Todos tenemos en mente muy claro qué es un adicto a sustancias, pero quizá no tenemos tan claro qué es un adicto al juego. De hecho, nosotros en Forum abarcamos cualquier tipo de adicción. De hecho,
tratamos cualquier tipo de adicción de una manera muy similar, porque entendemos que la adicción es adicción, me da igual a qué seamos adictos. Los procesos neuronales funcionan igual, los procesos de recompensa cerebrales funcionan igual y al final la adicción es la misma. Me da igual, como decimos aquí, de qué color sea tu adicción, si es de juego, si es de sexo o si es de alcohol, pero al final tenemos que saber que tu cerebro es un cerebro adicto y tenemos que darle el tratamiento necesario. Si nos centramos un poco en la ludopatía y nos centramos en qué señales podrían ser, bueno, aquí sí que quizá es algo más específico, ¿no? Un poco de la mano de lo que estábamos comentando antes. Estamos más en contacto con las pantallas, vemos, ¿no?, que nuestro hijo, nuestro familiar, nuestro amigo está muy en contacto con las pantallas, está muy pendiente del móvil, ¿no? Cada 2 o 3 minutos está mirando el teléfono. Esto habitualmente es porque está controlando, ¿no?, qué puede estar pasando con la apuesta que acaba de hacer y entonces le genera mucha ansiedad y la necesidad de mirar continuamente el estado, ¿no?, de esta apuesta. También podemos ver que se van aislando cada vez más, ¿no?, porque al final la adicción tiene una parte como muy solitaria. A la gente le da vergüenza mostrar su adicción en público, ¿no?, porque habitualmente sabes que hay un problema, hay algo que no funciona, entonces habitualmente lo estás llevando en silencio, por lo que el aislamiento es una también de las características, ¿no?, que se puede ver. Luego también, mira, por ejemplo, hoy justo que hemos tenido la terapia de grupo de ludopatía esta tarde, estábamos hablando precisamente de esto, ¿no?, de cuáles eran aquellas señales que los pacientes ahora pueden identificar como señales de riesgo. Y hablábamos mucho de esto, ¿no?, de cuando ellos estaban en activo. Nosotros hablamos de estar en activo cuando están, ¿no?, en su momento álgido de consumo. Hablaban precisamente de esto, de cómo se aislaban, de cómo muchas veces dejaban de ir a sitios porque preferían estar jugando, o cómo ponían excusas para... Contaba un paciente también, ¿no? Es que yo me he llegado a perder el cumpleaños de mi madre porque me he quedado jugando, apostando a través del teléfono. Quiero decir que son, pues eso, que vamos viendo cosas que la persona como no está tan presente, ¿no? Como que poquito a poco va dejando su vida social, su vida laboral. También puede ser que empiece a tener problemas a nivel laboral. Podemos ver que empieza a tener problemas de su relación con el dinero, que al final en esta adicción es lo fundamental, ¿no?, la relación que se tiene con el más, dinero. o la consecuencia que más se ve, ¿no?, en el momento en el que Eso hay es. problemas económicos y empiezan a haber deudas potentes, un poco como Exactamente. la adicción a las compras. Pero fíjate esto, Sara, que estabas comentando, que el tema del aislamiento, que afecta en el ámbito laboral, puede afectar en el familiar, en cualquier esfera de nuestra vida, puede afectar como cualquier otra adicción. Por eso desde el foro lo que hacemos Exactamente. es englobar, ¿no?, la adicción, que es lo que también decimos, ¿no?, aparte de los colores, sino que es que nuestra cabecita o el cerebro del adicto no distingue en las sustancias, sino en ese colocón, ¿no?, que es lo que buscan Eso constantemente. es. Ese chute de dopamina que llamamos nosotros, ¿no? Es como esa dopamina que entra en tu cerebro por esta motivación, independientemente de cuál sea el tipo, ¿no?, de estimulación. En este caso, con la ludopatía pasa esto, ¿no? El ganar es lo que da, ¿no?, esa inyección de dopamina en nuestro cerebro. Exacto. Vale. Vale, yo te voy a hacer una pregunta, que mientras hablabas esto de tema de las apuestas y de ir mirando continuamente y demás, ¿tú qué piensas del tema de los bitcoins? Pues mira, gran pregunta esa. Para mí, y como entendemos en Forum cómo funciona un cerebro adicto, por supuesto que también te puedes hacer adicto a las bitcoins y puedes eso, desarrollar, ya no hacerte adicto a las bitcoins, sino desarrollar la adicción y te entra por el tema de las bitcoins. O sea, al final, lo que nosotros tenemos en cuenta para diagnosticar o no una adicción al juego es la relación con la recompensa, dijéramos, ¿no? O sea, cómo me mueve a mí la recompensa. Y si la recompensa es económica, ahí es donde empezamos a tener ese problema, ¿no? Al final en las bitcoins es lo mismo. Lo que pasa es que es una manera, no sé si más aceptada socialmente o no, pero es una manera también de apostar y ganar. De Solamente jugar que con el dinero. de jugar con el dinero y de recibir la recompensa económica. O sea, esto que hablamos de la inyección de dopamina en nuestro cerebro, exactamente lo mismo, ¿no? Quiero decir, tú cuando ganas tienes esa inyección de dopamina en el cerebro. Entonces, funciona exactamente igual que con una ludopatía
que te digo, a las tragaperras, lo que, ¿no? Cualquier tipo de actividad que consista en esto que estamos hablando, la consideramos adicción, ludopatía. De hecho, tenemos pacientes que han desarrollado la adicción precisamente por esto, por el tema de las bitcoins, y llegan con muy poca conciencia de enfermedad a nuestras consultas. Pese a haberse gastado todos los ahorros de una vida entera en bitcoins, llegan con poca conciencia de enfermedad. No son conscientes, ¿no? Pues esto no es... Yo no soy Porque está ludópata. muy Bueno, normalizado. está muy normalizado, está muy asociado, o sea, muy aceptado también en la sociedad. Bueno, sí que es verdad que cada vez estamos viendo el peligro, ¿no? En conductas como estas. Bueno, y que es la novedad, ¿no? También. Claro, no ha habido mucho desarrollo, la gente no le ha dado tiempo a aprender Exacto. que esto también Y puede que ser un tampoco hay problema. estudios, ¿no? Que nosotros también en Forum nos basamos mucho con los estudios a nivel científicos y demás para también tener también una base, ¿no? Pero Eso es. creo que el tema y ahora hablaremos del tema de la prevención, pero creo que es súper importante que se empiece a llevar a cabo una prevención con todo esto de tema de bitcoins, porque sí se puede hacer Totalmente. prevención con tema de apuestas, tragaperras, casinos, ruletas, etc. Pero el tema de pues bitcoins, tema también de la bolsa, todo esto también se tiene que educar. Claro, de hecho, como parte del tratamiento, nosotros también funcionamos una serie de pautas y recomendaciones, ¿no? Ahora si quieres nos metemos un poco en esto, pero también recomendamos que aunque hayas entrado por bitcoins, no se puede invertir en bolsa, no se puede apostar de apuestas deportivas, no se puede jugar a la lotería de Navidad, ¿no? Que es otro de los grandes temas de la terapia. No se puede porque al final el circuito de la recompensa, como digo, es exactamente el mismo. Y lo de la bolsa, lo mismo que lo de las bitcoins. O sea, al final es ese refuerzo económico a tu cerebro y es lo que hace que te conviertas en adicto. Porque, ¿qué es lo que genera el dinero en el adicto, Sara? Pues mira, aquí esto al final el refuerzo intermitente, esto de no sé cuándo me llega el premio, es lo que más engancha, podríamos decir, ¿no? O sea, al final aprendemos a depender de esto y cuando nos quitan este refuerzo intermitente es como que, ostras, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Dónde está mi premio? ¿Cuándo va a venir? Y de ahí también ese síndrome de abstinencia que se va generando. Pero básicamente al final lo que se trabaja también mucho en los grupos, en las terapias, es la relación con el dinero. Porque esto es un tema que puede dar para mucha profundidad, pero hoy precisamente uno de los pacientes lo decía, no es que yo me considero adicto al dinero, más que el ludópata o el nombre que le queramos dar, se considera adicto al dinero, ¿no? Al hecho de lo que a mí me importa el dinero, en lo que yo me gasto el dinero, lo que a mí me mueve el dinero, ¿no? ¿Quién soy yo con X cantidad de dinero? Lo que la persona se valida a través del dinero, yo creo que eso es de lo más importante y de lo que más tenemos pues eso, que enseñar al paciente, ¿no? A validarse a través de otras cosas que no sean algo como un refuerzo económico. Totalmente. ¿Y cómo sería para ti, cómo sería un uso saludable de tema de lotería de Navidad, bitcoins, etc.? A ver, uso saludable, esto es complicado, ¿no? Esto es como, ¿cuántas copas me tengo que tomar para no convertirme en adicto? A ver, aquí es que depende de tantas cosas, ya no depende solo de, ¿puedo jugar a la lotería de Navidad o no? A ver, si se hace un uso responsable, lo más que la responsabilidad, esto también es una palabra como muy subjetiva, ¿no? Yo creo que aquí al final se unen muchos factores, no es solamente la cantidad de veces que juego o el dinero que apuesto, sino primero, ¿cómo lo hago? ¿No? Si hay una manera compulsiva, si al final vamos generando un síntoma en torno a todo esto y luego aparte otras variables que pueden ser primero, y ya sabemos todos, la parte genética que afecta mucho al desarrollo o no de adicciones y la parte ambiental, ¿no? Que es esto que estamos hablando, el cómo juego, el cómo lo hago, el cómo estoy yo emocionalmente, cómo manejo yo mis emociones, ¿tengo un buen repertorio de herramientas para manejar mis emociones o tapo todo y me voy directo a la válvula de escape, ¿no? Que ese es uno de los grandes factores de riesgo también para desarrollar. ¿Y cómo lo gestiono cuando no lo consigo? Ese premio. Eso es, exactamente, eso es como manejo esa frustración, ¿no? De no ganar el premio, que es lo que hago yo con esto. Sí. Vale. Entonces, no podría decirte
cuál es el uso responsable, ¿no? A ver, pues esto es como todos, ¿no? Lo que te digo, ¿está bien salir y tomarnos una copa? Pues bueno, depende de cómo seas, depende de cómo estés, depende de muchas cosas. Vale. Muy bien, Sara. Creo que es un tema muy interesante, más allá también, pues, ¿no? La importancia de la prevención y demás, pero creo que hoy en día el tema de lo que hablábamos, de tema online y demás, es que los grupos de gente, hay grupos de amigas y de amigos que tienen un grupo únicamente para hacer apuestas, ya sea de tenis, ya sea de fútbol, ya sea incluso torneos de póker en casa, ¿no? En lugar de, pues eso, ¿no? Jugar un trivial, pues torneos de póker. Entonces, es lo que digo, que hay una línea muy, muy, muy fina. Muy Por eso, fina. de ahí es importante también la prevención. En la adolescencia, Totalmente. bueno, y en la etapa adulta también. Sí, sí, pero bueno, que al final ya sabemos que la prevención sí se empieza a edades tempranas y la gente ya se va concienciando, ¿no? De que esto supone un problema. Yo creo que también el problema de todo esto es que en la sociedad se normalizan muchas cosas y ya no solamente en la ludopatía, en cualquier tipo de adicción se han normalizado muchas cosas desde pequeño, ¿no? O ya sabemos lo normalizado que está el alcohol en la sociedad, lo normalizado que está el comer alrededor de una mesa como acto social, tema comida, ¿no? Quiero decir, hay muchas cosas que están demasiado normalizadas. Entonces, hay que, yo creo que educar un poco en general, ¿no? A todo el mundo a darle la importancia que tiene este tipo de conductas. Que hay conductas que si no se manejan de la manera adecuada pueden acabar en un trastorno. Ya sea lo que digo, de ludopatía, trastorno, cualquier tipo de trastorno adictivo, un trastorno alimentario, es decir, hay muchas cosas que pueden llevar a desarrollar un trastorno alimentario, cualquier tipo de trastorno, perdón. Entonces, creo que es muy importante también el irnos a la base de todo esto, ¿no? A qué tenemos que hacer con la sociedad desde pequeñitos para eso, para que la gente vaya entendiendo qué es lo que puede pasar, ¿no? Y a qué riesgos nos exponemos si llevamos a cabo determinadas ¿Qué conductas. estrategias, Sara, nos podrías dar para una prevención o una, sí, que podamos implementar, ¿no? Una prevención para los que nos están escuchando en casa para hijos o para incluso para uno mismo, ¿no? Yo creo que lo más importante para un programa de prevención es la información, o sea, el informar de lo que puede pasar, o sea, informar de los posibles riesgos que pueden tener determinadas conductas y que poco a poco vaya siendo también la persona la que elija. Creo que no es adecuado el prohibir tajantemente, ¿no? Quiero decir, por supuesto que hay que poner ciertos límites, y más si estamos hablando de niños, ¿no? Hay que poner límites, pero sí que es cierto que tiene que haber un margen de mira, esta es toda la información y así es como puedes acabar. Tienes que decidir tú, ¿no? Porque muchas veces ya sabemos que lo que prohibimos es lo que habitualmente el Exacto. niño más quiere hacer, ¿no? Si hacemos esa prohibición tajante, no puedes hacer esto, ten por seguro que el niño es lo primero que va a hacer. Entonces es como explicarle y razonable, o sea, y razonablemente contarle qué es lo que puede pasar, ¿no? Para que se vaya también eso entendiendo un poco cuáles son los peligros y los riesgos que pueda pasar. Aparte de esto, también como prevención, y esto ya no solamente para la ludopatía, sino en general, el tema de las emociones. Yo creo que es algo súper importante, que en muchas familias está también muy normalizado el no Sí. tocarlo. No, aquí no se habla de emociones, aquí no se llora, aquí no, eso no existe, aquí solo pensamos, no sentimos. Y esto yo creo que también es súper importante que la sociedad empiece a sentir y que empiece a identificar sus emociones, porque precisamente este tipo de trastornos van de esto. O sea, al final Son son emocionales. trastornos emocionales. Entonces, si tenemos una buena higiene emocional, ¿no? Si sabemos cómo manejar nuestras emociones, podemos evitar, yo creo, mucho el tema de este tipo de trastornos mentales que se acaban convirtiendo en un problema. O sea, ¿crees que para una buena prevención o para tener una base también, ¿no? de prevención, gestión emocional, obviamente, 100%. 100%? Información, para mí, si lo tuviéramos que reducir a un par de cosas, sería información y gestión emocional. ¿Y el tema del estrés? A ver, el tema del estrés, claro. Al final las adicciones en general y la ludopatía igual, ¿no? Son conocidas válvulas de escape, ¿no? ¿Qué hago cuando estoy estresado, cuando estoy hasta aquí, cuando he tenido un mal día en el trabajo? Mi marido me ha puesto de los nervios, los niños... Nos vamos a nuestra válvula de escape, cada uno la que considere. Hay gente que se va a hacer deporte, hay gente que hace técnicas de relajación, hay gente que apuesta
porque es lo único que en ese momento le puede dar cierta paz o cierta tranquilidad. Exacto. Por supuesto, de una manera completamente patológica, ¿no? No hay que hacer eso. Pero al final se acaba convirtiendo en un hábito y por tanto se acaba convirtiendo en un trastorno. Se puede convertir en un trastorno Bueno, fácilmente. Entonces creo que el estrés, el enseñar técnicas de manejo del estrés, técnicas de relajación, creo que es algo súper importante también. y también aprender, adquirir herramientas para la gestión de adversidades, ¿no? Ya no, pues eso, cualquier tipo de situación que requiera una carga emocional, cualquier situación que requiera, pues, una situación de estrés. Estos dos puntos yo creo que son la base para prevenir desarrollar cualquier tipo de trastorno en cuanto a la adicción, ¿no? Hablando de la ludopatía. Totalmente. Sí, sí, además hay ejercicios, ¿no? Esto sí que es verdad que está como muy instaurado. Nosotros en las consultas trabajamos mucho con ejercicios, pues eso, de solución de problemas. Oye, me está pasando esto, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces ahí analizamos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cómo lo estás afrontando? ¿Qué estrategias de afrontamiento tienes? O sea, es verdad que hay problemas reales, que la gente tiene problemas de verdad, que te mueven emocionalmente, pero que hay que, yo creo que aprender precisamente a esto, ¿no? A resolverlos o a manejarlos de la manera más sana posible, ¿no? Sin utilizar lo que hablamos, estas válvulas de escape o estas estrategias de afrontamiento patológicas que se acaban convirtiendo probablemente en un trastorno. Eso es. Y que al final, muchas veces, esa válvula de escape buscamos lo fácil, pero lo fácil no es siempre lo que nos sienta bien y lo que es beneficioso para nosotros, Totalmente, ¿no? A corto, a medio y a largo plazo, ¿eh? Lo fácil es, totalmente. bueno, pues en lugar de ponerme las zapatillas e irme a correr o ponerme una técnica de relajación, opto por coger el teléfono, que es lo que tengo más a mano, y ponerme a apostar o ponerme, que también es una manera de distraigo la mente del conflicto, del problema, de lo que Totalmente. haya pasado en este Claro, y momento. al final no lo abordas, ¿no? Quiero decir, al final distraes simplemente la atención, pero el problema sigue estando. Claro. Al final es como, luego dejas lo que estás haciendo, dejas el distractor a un lado y el problema sigue Eso estando, es. existe igual. Y el hecho de que vías de escape y desconexión necesitamos todos, pero en el Ujú. momento en el que tú tienes una situación que te es complicado de abordar, porque nos puede pasar a todos, y te coges las zapatillas y te vas a correr, cuando vuelves de correr ya lo ves de otra manera y ya lo abordas de otra manera distinta, que ese es el objetivo. No taparlo, Eso es, sino buscar alternativas en ese momento y a partir de ahí, pues se ve de otra manera. eso es, claro. Sí, el dejar enfriar un poco, ¿no? Que es lo que nos está pasando, nos despejamos de una manera sana, saludable, y luego abordamos. Exacto, eso es. Porque muchas veces, Sara, detectar, ¿no? Lo que hablábamos de que hay una línea muy, muy fina en cualquier tipo de adicción también, pero la ludopatía, al ser una adicción comportamental, en las adicciones comportamentales en general, puede que cueste más detectarlo o puede que cueste más tomar conciencia, ¿no? del problema. Darse cuenta. Entonces, como Sí. profesional y ya de cara también a familiares, amigos y demás, ¿cuáles podrían ser esos síntomas iniciales que podrían hacer saltar las alarmas? Pues mira, yo creo que hay una parte, basándonos un poco también, ¿no? Lo que estamos hablando de las emociones, como señales de alarma, sí que podríamos ver, pues, por ejemplo, ¿no? En una persona cierta irritabilidad, que esté un poco más tenso de lo normal, que, por ejemplo, que evite hablar de, imagínate, ¿no? Mi madre está sospechando que yo estoy apostando y entonces me comenta, oye, ¿estas apuestas o te has enterado de...? Y entonces evito el problema, como que no quiero entrar a hablar del tema. Te suelto algún comentario de que no me apetece hablar de este tema. No sé, yo creo que también es el estar un poco atento a este tipo de cosas, ¿no? A nivel emocional y a nivel también conductual, lo que hablamos, ¿no? El evitar situaciones, el ver que tu hijo, que tu pareja o quien te preocupe se escabulle, no coge las responsabilidades que antes sí que cogía, ha dejado de mostrar interés por actividades que antes sí que mostraba, ¿no? Pues antes, oye, es que yo salía a hacer todos los días deporte y ahora de repente ya no hago deporte jamás. Y estoy más con el teléfono, por ejemplo, que con otra Yeah. cosa. Ahí algo está pasando. Uh-huh. ¿Y qué consejos podrías dar
ahora vamos a diferenciar como las tres etapas, ¿vale? El previo antes de empezar el tratamiento, ¿no? Que la familia ya es consciente y demás, o uno mismo ya es consciente pero no se atreve a dar el paso, ¿vale? Luego pasaremos a la fase de tratamiento y luego post-tratamiento porque esa persona sigue siendo adicto o adicta, ¿vale? Entonces, ¿qué puede hacer una persona o un familiar que ya es consciente del problema, pero es previo a empezar un tratamiento? Yo aquí lo primero que haría, de hecho es lo primero que solemos recomendar cuando llama algún familiar, cuando llama a alguien que está pidiendo ayuda, ¿no? En nombre de alguna persona, lo primero que solemos recomendar es que pregunten, ¿no? Oye, estoy preocupada por ti, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Y ver un poco tantear, porque al final yo creo que el hablar desde nuestra propia preocupación es lo que más le puede ayudar al otro, ¿no? O sea, al final, oye, hijo, estoy preocupada por ti, ¿estás bien? ¿Qué te está pasando? Sospecho de esto. Probablemente no lo admitan o probablemente normalicen porque están muy acostumbrados en su cabeza a normalizar, pero bueno, por lo menos ya les vamos dando alguna pista de que sabemos que posiblemente haya un problema. Si vemos que no entran demasiado, a ver, aquí yo lo primero que haría también sería consultar con un especialista de, oye, me está pasando esto, ¿qué hago? Y ahí nosotros lo primero que solemos hacer es intentar por todos los medios que vengan a una primera visita, porque al final cuando te lo está diciendo un profesional, no es lo mismo que cuando te lo está diciendo tu madre, o te lo está diciendo tu primo, o te lo está diciendo tu pareja. Al final, el que te lo digan de un profesional ayuda. Aparte de que ayuda mucho, mucho también a las familias. Para mí es súper importante que las familias estén involucradas en todo el proceso, tanto en el pre, en el durante y en el post, porque creo que también es una buena red de apoyo la familia, ¿no? Entonces yo creo que el que la familia desde el principio esté involucrada en el proceso facilita bastante las cosas, tanto del paciente como de los profesionales, ¿no? A nosotros también nos gusta tener información de los familiares, Exacto. más que, sobre todo al principio, ¿no? Más que de los propios pacientes, porque no son conscientes tampoco de lo que les Y está de pasando. lo que cuentan Entonces ahí el muchas primer veces es la mitad. Totalmente, de la mitad y de esa mitad es mentira, o sea, la otra mitad es mentira. Quiero decir que es normal, que son mentirosos, son manipuladores y están acostumbrados también, pues eso, a normalizar muchas cosas que cuando empiezan a darse cuenta y empiezan el tratamiento, bueno, entonces ahí las cosas empiezan a cambiar. Pero yo creo que al final la familia, el primer objetivo de esta familia, ¿no? Que estamos poniendo como ejemplo, es que acudan a esta primera consulta que hablaba al principio de evaluación. Simplemente vamos a que conozcas a esta persona X, ¿no? Vamos a esta consulta, vamos a que te vean, a que le cuentes, a que yo por lo menos, por favor, le pueda contar a alguien mis preocupaciones. Y si es una cosa mía, es una cosa mía. Pero hazme el favor, ¿no? Estoy sufriendo por esto. Yo creo que ese sería el primer paso. Vale. Vale, y si la familia es consciente, pero la persona que tiene el problema no es consciente, ¿qué podrías aconsejar a la familia? Mira, ahí nosotros utilizamos algo que le llamamos amor duro. El amor duro, explicado en otros términos, básicamente es ponerle límites a la persona. Es decir, o empiezas tratamiento, o vas a esta primera sesión, o X consecuencia, me da igual la que sea. Si vive en casa, te vas de casa. Si, yo qué sé, no sé, te quito el coche. Cualquier consecuencia que puedas elaborar para que la persona vaya a consulta, ¿no? Al final, esto que hablamos del amor duro es, lo hago por ti porque te quiero. Lo que pasa es que para demostrarte que te quiero tienes que empezar en recuperación, no puedes seguir así. Estoy ya sabiendo, pues eso. Y que el amor Que hay duro un no problema. únicamente es como antiguamente se decía, te cierras las puertas de casa y te quedas tirado en la calle, sino que al Claro, final hay más opciones, más consecuencias para esa exactamente. persona, no únicamente la opción de acabar durmiendo en un cajero. Totalmente. De hecho, muchas veces las familias, a nosotros nos pasa, ¿no? Que contactan las familias. La inmensa mayoría de veces, lamentablemente, contactan las familias con nosotros y a ellos se les instruye también en esto, ¿no? De vente tú a esta primera sesión que hablemos nosotras a ver qué es lo que está pasando y a partir de aquí vamos a ver, ¿no? Pero la familia también necesita muchas veces ese apoyo profesional por nuestra parte de lo que tiene que ir haciendo, porque las familias tampoco saben cómo hacer esto. Y ahí juntas, ¿no? Las dos partes, podemos elaborar ciertas consecuencias. Analizamos la situación y lo que dices, no solamente te echo de casa y cambio la cerradura, sino que vamos a ver qué situación tenemos y vamos a ver por dónde podemos intentar, ¿no?
que empiece o que venga, o por lo menos eso, que venga. Yo para mí el primer objetivo siempre es que venga esa primera sesión informativa. Y de cerrar el valoración. grifo económico también, ¿no? Es decir, Por tema de ejemplo, eso es, tarjetas o dar dinero y demás, todo claro. eso, cortarlo. Y luego también hay muchas veces que nos encontramos con que es una persona autónoma, es una persona que es independiente económicamente, que vive solo, ¿vale? ¿Qué hacemos ahí? Lo que hablamos de consecuencias emocionales. No solamente pueden ser consecuencias materiales, ¿no? De te cierro el grifo o te tiro de casa, sino también consecuencias emocionales. Ya. O sea, al final yo estoy pasándolo muy mal por esto y es como que no puedo mantener una relación contigo si sigues haciéndome esto, ¿no? Porque de alguna manera, cuando hay un adicto en la familia, sufre toda la familia. Ahí insisto que me da igual qué tipo de adicción, ¿eh? Pero es que al final sufre todo el mundo. Es una pieza del sistema entero que, jolín, que está afectando a toda la familia. Entonces eso también hay que hacerlo consciente, ¿no? Es que tu conducta me está afectando a mí en primera persona. Entonces tengo que poner Y estos límites. como cualquier tipo de enfermedad, afecta a la familia porque la familia sufre. Porque desde fuera se ve mucho Totalmente. más claro y se ve mucho más fácil que el propio enfermo en sí, ¿no? ¿Ves? A los Eso adictos es, claro, también les cuesta mucho ser enfermos. Entonces claro, tampoco lo ponen claro. fácil en muchas ocasiones. Claro, no, y que además es lo que hablamos, que no tienen conciencia de enfermedad, que es que para ellos no es nada grave, no pasa nada. Bueno, sí, que apuesto de vez en cuando, que dice sí, que alguna vez he hecho algún agujero económico, pero bueno, nada que no pueda hacer mi amigo o nada, porque claro, al final también muchas veces se retroalimentan ellos mismos, ¿no? No, si a este le pasó una vez esto, entonces lo mío tampoco va a ser para tanto, Entonces, hasta que aprendes cómo funciona esto de la adicción, que no solamente un día tuvo una consecuencia, es todo lo que hay detrás de esta conducta que tú tienes, por qué estamos teniendo esta conducta y qué es lo que te está pasando para que te estés comportando eso así. es. Y Sara, una vez llegan, deciden empezar el tratamiento, ¿cómo funciona el tratamiento en Forum? Bueno, el tratamiento en Forum tenemos, hay como dos vertientes, ¿no? Por un lado está la parte conductual, hay una serie de pautas, lo que hablábamos antes, pautas, recomendaciones, le podemos poner el nombre que queramos, pero sí que hay una lista, dijéramos, de conductas que entre terapeutas y familiares vamos intentando que el paciente vaya cumpliendo. Por ejemplo, en la ludopatía, el acceso al dinero fuera, el no tener, no, pues eso, no disponer de tarjeta, no tener, mancomunar las cuentas, es decir, no tener acceso al dinero. Por supuesto, hacer la autoprohibición. Hay una serie de pautas, hay una que esta es, que le da mucha guerra a la gente y se hace para todo el mundo igual, ¿eh? Es el estar aislado de los estímulos que nos puedan desencadenar las apuestas. Por ejemplo, apuestas deportivas, ¿no? Que últimamente lo que comentábamos, estamos viendo muchas apuestas deportivas en la consulta y una de las cosas que prohibimos es ver deportes en la tele. ¿Por qué? Porque ya no solamente el deporte en la tele y que tú te vayas a lo que yo apostaba, a lo que no apostaba, ¿no? Eso es lo que hablamos, esas inyecciones de dopamina, sino también la cantidad de estímulos que ves en esos momentos. O sea, y esto todo el mundo lo puede ver, en los anuncios de cualquier partido de fútbol, si no salen 200 anuncios de apuestas, de casas de apuestas, de no sé cuántos, de gástate de premio, eso para un ludópata es apuesta. Toma, Totalmente. te lo dejo en Sí, bandeja sí. para que Es apuestes. carne de cañón Entonces, de hecho lo tirón. prohíbo. Exactamente, eso es. Entonces, eso para un paciente que está en recuperación es impensable. O sea, es que eso te pone la cabeza del revés cuando estás en recuperación. Entonces, una de las recomendaciones, por ejemplo, es esta. Hay una serie de, lo que te digo, de pautas conductuales que nos ayudan, ¿no? Es como una protección, ¿no? Un blindaje que intentamos hacer con los pacientes conforme van pasando los meses, todo esto se va aflojando, ¿no? Esto sobre todo es más al principio. Y luego después está la otra parte, la otra vertiente del tratamiento, que es más la parte emocional. El cómo está la persona, el cómo te sientes, cuáles son las creencias que tienes. Lo que hablábamos antes también de tu relación con el dinero, la validación con el dinero, en quién te conviertes cuando ganas un premio, ¿no? Un poco toda esa parte más emocional, que ellos vayan conociendo la enfermedad, cómo funciona en esta vertiente y sobre todo el darle herramientas a los pacientes para que vayan aprendiendo a manejar estas emociones, ¿no? Primero, el nutrir esa autoestima que muchas veces está completamente dañada, ¿no? En lo que hablamos, en la validación con el dinero, la validación externa, soy lo que tengo, todas estas cosas que al final no aportan nada a una autoestima sana, el ir trabajando con todas estas cosas.
además de las herramientas emocionales, de lo que hablamos, de tengo un problema y cómo lo resuelvo yo esto sin jugar, ¿no? Aquí es donde está el reto para el Exacto. adicto. ¿Cómo manejo yo lo que siempre he manejado evadiéndome con las apuestas? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? Ujú. Pues ahí es donde nosotros intervenimos, echamos una Eso mano. es. Porque, bueno, al final, mira, de hecho, he tenido una visita con un paciente que me decía, ostras, es que cuando me paro y conecto conmigo mismo, me duele porque me aparecen recuerdos y conecto con las emociones de todo lo que he llegado a hacer en el pasado. Claro, Claro, y a veces las emociones duelen, pero es que duele mucho más todo lo que te puede venir o todo lo que puedes generar si no gestionas las emociones que la propia emoción en claro, sí, totalmente. ¿no? O sea, Sí, que yo creo que le cogen como cierto miedo a las emociones. Es que han estado aislados de sus propias emociones, han estado todo el rato anestesiando esas emociones. Entonces, claro, cuando quitas esto, cuando quitas ese gestor emocional por excelencia que siempre han utilizado, se encuentran ante cosas que son nuevas también para ellos, ¿no? No están acostumbrados a meterse en el proceso emocional, a intervenir en sus emociones, a darse cuenta de cómo están, de cómo manejan las cosas, de qué están sintiendo. Y es interesante que la persona aprenda todos estos desde procesos. luego. Interesante y necesario. Sí, sí. Y que muchas veces, lo que decía, ¿no? Genera más malestar el miedo al miedo que el propio miedo en sí. Totalmente, eso es. Sí, sí, Entonces, miedo a sentir es mm, lo que tienen, miedo a sentir. A madre mía, ¿cómo voy a afrontar yo esto? Voy a estar fatal? Bueno, a lo mejor no estás tan fatal, a lo mejor sí te da mejor de lo que crees el enfrentarte exacto. a esto que tanto miedo te da. Y que al final, si estás mal, estarás mal un día, 2 días, una hora, Ujú, una semana. Pero ujú. al final, una persona que está en activo y que lleva consumiendo sustancia o comportamiento durante mucho tiempo, y tampoco hace falta mucho tiempo, el malestar que genera estar en activo, porque tanto tú como yo Claro, vemos cómo llegan los pacientes a consulta y llegan destrozados. totalmente. Entonces, Ujú. bueno, que da miedo afrontar, sí, pero más miedo da pues vivir una vida en activo. Claro, más miedo da no afrontar, ¿no? Al Exacto. final es lo que hablamos, vemos auténticos desastres que llegan a la consulta después de mucho tiempo haber estado desgastando a la persona, porque esto al final es un desgaste completo y continuo de la Sí, persona. sí, sí. Entonces esto hay que aprender a frenarlo. Eso es. Y el post-tratamiento, Sara, es decir, una persona hace el tratamiento, ya no es una cuestión de que se recupere, sino de que aprende a vivir sin este consumo y aprende a afrontar la vida sin recurrir al Ujú, juego. ¿Cómo es ujú. el post de un adicto? Pues mira, es interesante esto porque, claro, es necesario también recalcar que las adicciones son para siempre, ¿no? Al final aquí aprendemos, ¿no? A manejar las emociones y a dejar el consumo, pero sabemos que las adicciones son para toda la vida. O sea, quiero decir que el no jugar es para siempre. Un paciente que ha pasado por todo el proceso de recuperación, me invento, termina a los 5 años y voy a jugar. Error, a lo que sea, me da igual a lo que vayas a jugar, error, porque entonces esta parte que está enferma siempre va a estar enferma. Entonces, en el momento en el que tú le des un poquito de aquella dopamina que tu cerebro ya recuerda como algo patológico, se la va a quedar para ella. Entonces, tenemos que Se saber reactiva. que se reactiva. Tenemos que saber que las pautas, estas famosas pautas del principio, son para siempre en el sentido de que nunca se puede jugar, que nunca vas a volver a poder ir a un casino a apostar. Eso es lo primero que se aprende, ¿no? En la conciencia de enfermedad, porque al final desencadenas, ¿no? Otra vez el torrente de pensamientos y todo lo que hay detrás lo vuelves a reactivar. Entonces, eso por un lado. Luego, por el otro, al final, teniendo esa conciencia de enfermedad para siempre y sabiendo manejar tus emociones para siempre, yo también soy muy partidaria de, al final es como que se hace una comunidad muy bonita en los tratamientos de adicciones, ¿no? Son tratamientos grupales en los que unos aprenden de los otros, al final son grupos abiertos, la gente se va haciendo mayor, se van convirtiendo en veteranos, van entrando nuevos. Es un grupo de ayuda muy bonito porque ves cómo va evolucionando la persona. Nosotros los terapeutas a este lado también lo vemos, vamos a entrar a un paciente muy mal y estamos acompañándolo durante todo el proceso hasta que lo vemos que está bien y entonces tiene su alta. Pero incluso aunque tengan esa alta, a mí me gusta que los pacientes sigan manteniendo el contacto. Claro. Quiero decir, al final siempre es tu grupo de referencia, siempre es
la gente con la que tú te has recuperado, con la que has compartido los peores y los mejores momentos de tu vida, los Y que hay has vivido, ¿no? un En tu vínculo recuperación. también, o sea, en los grupos El de vínculo apoyo, emocional, exacto, se generan vínculos. eso es. Además, los vínculos emocionales tan importantes y tan significativos, ¿no? Como es en una recuperación, es como el renacer otra vez de tu persona, ¿no? Esa reconstrucción desde el inicio de la que mucha gente es testigo, ¿no? Entonces yo creo que es muy recomendable seguir con esos vínculos, porque son vínculos seguros, son vínculos que han nacido, ¿no? Y que se han desarrollado en entornos seguros, en entornos de terapia, en entornos de tratamiento y muy protegidos de la adicción. Entonces, siempre que estamos en contacto con esta parte nuestra, ¿no? Conectarnos otra vez todo el rato a nuestro proceso de recuperación, creo que es algo súper positivo y es algo que refuerza mucho, ¿no? Como que estoy en contacto con mi recuperación, me protejo, ¿no? De la adicción. Y yo creo que eso es algo que se puede mantener para Bueno, y siempre, para saber toda la y vida. tener en cuenta que como cualquier persona, puede ser tú, puedo ser yo, Sara, que cualquier persona en un momento dado que podemos necesitar ayuda, pedimos, recurrimos, ¿no? A esa ayuda. Pues en este Totalmente, caso, totalmente. obviamente, la vida es muy larga, en la vida pasan muchísimas cosas y saber que pues, ese grupo de apoyo siempre va a estar ahí, ¿no? Para cualquier Claro, cosa que puedan claro. necesitar o Y además, gestionar. que le viene muy bien a las dos partes, ¿no? Tanto a la que pide ayuda como a la que da ayuda, Mm. ¿no? Porque es lo que hablamos, son vínculos que son recíprocos, ¿no? Que yo te doy y tú me das, yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Entonces, es lo que te digo, es un proceso muy bonito en el que a lo largo de la vida siempre podemos recurrir, ¿no? Y siempre podemos tener ese apoyo, porque al final es como ese apoyo Mm. incondicional, ¿no? Tus compañeros de terapia son tus compañeros de terapia, ¿no? Y aquí es lo que hablamos, que se genera esa comunidad tan chula y tan ya no es bonita, es de verdad, ayuda, Sí. es que ayuda a la persona, Mm. es reconstructiva. Sí, Ujú. sí. Y yo siempre lo digo, que a los profesionales incluso también nos ayuda, ¿no? Ver que entre todos se ayudan, que entre todos se apoyan, pues eso, ¿no? Claro, Que es grupo y la evolución y demás, todo eso a nosotras incluso también nos ayuda, ¿no? claro. En este sentido. Claro, el ver la cohesión grupal, el cómo se llaman entre ellos, el Eso cómo se es. ayudan, jolín, que al final es de lo que va esto, ¿no? De Mm. ayudar y que la gente salga adelante. Eso es. Ujú. Y además, Sara, hay una cosa que sobre todo escucho de pacientes que son más jóvenes, sobre todo, ¿no? Al principio de tratamiento, que las pautas igual son más restrictivas, pero bueno, es un poco como un embudo, ¿no? Al principio, pues tienen que pasar por el aro más finito y luego al final se va haciendo más amplio, pero muchas veces me dicen, ostras, es que esta vida no me gusta, me siento incómodo, pero realmente lo que sí que les trasladamos mucho desde Forum, ¿no? Porque al final todos trabajamos en la misma línea, es que el adicto puede hacer lo que quiera, cuando quiera, menos consumir. Ese es el objetivo del tratamiento, ¿no? Eso Entonces, es. claro, cuando esas pautas o cuando tú le puedes decir, oye, mira, estas pautas son para siempre, el hecho de no jugar, claro, es que vas a poder hacer lo que quieras menos jugar. Menos jugaba. Antes lo que Ujú. hacías Eso es. era nada, lo Solo único que hacías era jugar. jugabas. Entonces, te estamos dando la oportunidad realmente de todo lo que habías perdido, poder recuperarlo y hacer lo que quieras, que no hay cosa que les guste más a los adictos que hacer lo que quieran, menos jugar. Eso es una Ujú. maravilla, Eso es. porque a pesar de ser una enfermedad, es una enfermedad que pueden andar, pueden escribir, pueden escuchar, pueden hacerlo todo. Y algo muy bonito también que dicen muchos de los pacientes, los que entran en recuperación y los que viven este proceso, ¿no? De reestructuración emocional, lo dicen, todo el mundo debería pasar por esto. O sea, yo agradezco haber caído en este proceso de recuperación porque es un crecimiento personal. Ya no es solamente un aprendo a dejar de consumir, ¿no? Aprendo a dejar de jugar o ya no sufro las consecuencias del juego, ¿no? Es que reestructuras de verdad tu personalidad. Hay que cambiar muchas cosas para llegar a recuperarse y es un camino necesario para el bienestar, ¿no? Al final buscamos eso, que la persona esté bien, sin necesidad de nada más, sin depender de nada más, ¿no? Exacto. Solamente de ellos mismos, Ujú. de estar bien, que tengan ellos las herramientas necesarias para gestionar lo que Ser quieran.
libres, ¿no? Que también lo Eso hemos es, escuchado eso mucho es. en tratamiento. Es que no soy libre porque, claro, me dais las pautas y no me siento libre. Realmente son más libres cuando entran a tratamiento con esas Claro que restricciones, sí, esas pautas, que cuando estaban consumiendo. Entonces, otro de eso los es. objetivos realmente es eso, es que la persona pueda decidir, porque Ujú, también se les enseña a, bueno, se les enseña, se reestructura, ¿no? Esa parte de toma de decisiones para que ujú. puedan, pues eso, ¿no? Yo decido no jugar. Yo Eso es, decido ir al cumple de mi madre en lugar de jugar. Y esas decisiones, el de aprender a tomar decisiones, también es una parte que ayuda, ¿no? En esa zona o esa autoestima, la seguridad de uno mismo y demás. eso es. Ujú, totalmente. Así que, a modo de conclusiones, Sara, ¿qué nos podrías decir Ujú. de todo lo que hemos estado hablando sobre la ludopatía y la salud mental? Bueno, pues mira, yo creo que una de las conclusiones es que la ludopatía es una adicción más. Quiero decir que que tienen que saltar las mismas alarmas que saltan cuando vemos un adicto al alcohol, un adicto a la cocaína, ¿no? Parece que nos llama más la atención. Se tienen que saltar exactamente las mismas alarmas porque funcionan exactamente igual y las consecuencias son exactamente igual de devastadoras. Entonces yo creo que eso es algo importante. Y otra de las conclusiones que yo creo que también se pueden sacar de todo esto es la necesidad de gestionar las emociones, ¿no? De intervenir más allá de lo que son las pautas, más allá de lo que es el trastorno en sí, de las emociones, ¿no? De qué es lo que ha ido pasando en la persona para que estemos en este punto y cómo lo podemos solucionar, ¿no? Cómo podemos nutrir al paciente de herramientas para que aprendan, ¿no? Pues eso, a gestionar sus emociones y a Eso reconstruirse. es. Ujú. Ujú, Pues sí, y animamos a todo el mundo también que cualquier cosa que necesitéis nos podéis escribir en forum a Sara, que estaremos encantados de poder atender a cualquier duda. eso Este es. vídeo también lo subiremos, si no es esta semana, la semana que viene, para quien se haya conectado o no se haya podido conectar todo el directo, que lo puedan volver a ver para concienciar, ¿no? También que ese era un poco también el objetivo de este directo, que se habla mucho de adicciones a sustancias, pero creo que y más hoy en día, ¿no? Con toda la demanda que nos está llegando de problemática de ludopatía eh, Ujú, y cada vez más jóvenes, bueno, pues es importante concienciar sobre esta problemática eso es. actual. Eso es. Importantísimo. Ujú. Así que no sé si quieres decir alguna cosita más, Sara, para ir concluyendo. Nada, no, subrayar lo que dices, que creo que es importante también, ¿no? Que la gente que tenga dudas o la gente pues eso, que se le pasen por la cabeza cosas, que nos pregunten sin ningún tipo de compromiso, aunque parezcan tonterías, ¿no? Porque lo que hablamos, incluso hasta las familias tienden a normalizar esas tonterías de, va, esto serán cosas mías o seguro que no es tan grave, porque duele enfrentarse a todas estas Eso es, cosas. Aunque parezcan tonterías, que nos pregunten, que nos llamen, que al final estamos aquí, eso, para ujú, ayudar a la gente. eso es. Así que, bueno, pues un placer, Sara, Igualmente, como en siempre, otro Inés. directo contigo. Espero verte muy prontito. Nos vemos ¿Vale? Un prontito. abrazo muy fuerte y Vale, gracias a venga, todos. hablamos. Un besito. Chao. Chao, chao.